hay modos muy concretos de construir ese correrse del saber, ¿no? Y está muy presente esto que vos decís permanentemente. Bueno, hay un juego como de opuestos, que de hecho está desde la cita inicial que haces de esa cita del hebrero que te interesa de Fauna, el epígrafe de Fauna, que dice algo así, que es un epígrafe de Freud, que dice algo así como si naciera de vuelta, me dedicaría a la parapsicología en vez del psicoanálisis. Entonces este narrador, el Diego Vecchio narrador, lee esta cita, como empezó con este libro hace 1000 años, como empezaste hace mucho. Lo que pasa es que no quiero dar por sentadas cosas porque también ¿no? Entonces, como empezó hace mucho con este libro, tiene una edición en la cual todavía no se sabe de dónde el hebrero saca esa cita. Entonces va reconstruyendo, pasan los años y finalmente encuentra que esa cita del hebrero en realidad, esa cita de Freud, perdón, en realidad está en una biografía sobre Freud, que a su vez es una biografía sobre Freud que retoma Freud y sus discípulos, escrita por uno de los discípulos de Freud, y que en el medio fue traducida del alemán al inglés, del inglés al español. Entonces, digo, ahí hay como toda una deriva que ya no me acuerdo dónde me conducía, pero estaba relacionada con algo que habías dicho inicialmente. No, pero puedo hablar de esta cita que también puede ser un punto de partida. Con los saberes menores, sí. Porque, o sea, a mí cuando me puse a leer Fauna tenía la edición que existía en aquella época, que eran las ediciones de La Flor. Entonces el libro empieza con una cita de Freud que dice: si pudiera volver a vivir, me dedicaría a la parapsicología y no al psicoanálisis. Cuando yo leí eso, o sea, decía Freud, no estaba la fuente. Entonces cuando yo leí esto dije, esto es falso. Freud estaba totalmente en contra de la parapsicología. O sea, el hecho, me empecé a decir, bueno, por eso, como es una cita que él inventó, no da la fuente. Pero cuando es reeditado por Mondadori, creo que hubo un trabajo con los manuscritos, si no me equivoco, y en los manuscritos aparecía la cita que él toma de un libro de un historiador del psicoanálisis que se llama Paul Roazen, que a su vez está citando la biografía canónica de Ernest Jones, donde hay todo un capítulo dedicado al ocultismo, donde aparentemente Freud le hacen él cita, bueno, en un intercambio que tiene con un parapsicólogo norteamericano que lo invita a formar parte de una institución. Entonces él le diría en una carta de 1921 que si pudiera volver a vivir se dedicaría a la parapsicología y no al psicoanálisis. Pero bueno, yo busqué esta carta que existe y en el fondo, bueno, es muy raro porque yo creo que citó sin haber leído, debía circular un rumor. Y en esta carta Freud dice algo así, bueno, sí, no crea que yo tengo prejuicios con la parapsicología y si fuera menos viejo y pudiera volver a vivir, hasta me dedicaría a esta disciplina. Pero, entonces empieza a decir, en primer lugar no quiero saber nada con la parapsicología porque quiero establecer una línea muy clara de marcación entre el ocultismo y psicoanálisis. El psicoanálisis no tiene nada que ver con el ocultismo. Segundo, tengo muchas dificultades para creer en hipótesis como que la vida después de la muerte o el hidroplasma, no sé lo que es el hidroplasma, pero bueno. Estaba en contra del hidroplasma Freud, y al final termina diciendo, por eso está muy bien que siga siendo psicoanalista y que no tenga absolutamente nada que ver, no me cite ni siquiera, no quiero tener ningún punto de contacto con los ocultistas. Y es interesante porque, digamos que, bueno, cuando se habla de inconsciente, creo que la marca de fábrica más conocida es la de Freud, pero Freud y su teoría irrumpe en toda una especie así de proliferación de teorías sobre el inconsciente. Y algo que va a hacer Freud es establecer una línea de demarcación muy clara con todas las prácticas ocultistas, porque todo eso, o sea, el psicoanálisis empieza con la hipnosis, y la hipnosis está relacionada con el sonambulismo lúcido, magnetismo animal, bueno, toda una serie de teorías, donde el pensamiento mágico estaba muy asociado con la ciencia. Y ahí hay algo que también me llamó mucho la atención, y es que hay una hipótesis muy fuerte sobre el desencantamiento del mundo. Son los sociólogos los que piensan que estamos viviendo en un mundo que se desencantó, es sobre todo Max Weber, el sociólogo alemán, que toma esto de un poema de Schiller, los dioses se van y dejan un mundo desencantado. Hay un proceso de desencantamiento del mundo que quiere decir la eliminación de la magia como
salvación que empieza con el judaísmo, es decir, el lugar, a diferencia de otras religiones de la antigüedad, donde había un mago que, bueno, hacía ciertas transacciones y obligaba a los dioses a intervenir, bueno, con el dios de los judíos, o sea, no se puede recurrir a la magia, es un dios trascendental, la magia no funciona, y entonces hay todo un proceso muy largo que después sigue con el cristianismo, sigue con la reforma, y el cristianismo se transforma en la religión de la salida de la religión. Entonces estaremos en un mundo aparentemente cada vez más desencantado, cada vez menos religioso, cada vez menos mágico, donde la ciencia y la técnica ocuparían el lugar, ¿no?, de la religión, y estaremos en un mundo cada vez más racional. Esta era una hipótesis formulada a principios del siglo XX que Freud adhiere, ¿no?, en el Porvenir de una ilusión, que resultó ser totalmente errónea, porque digamos que el pensamiento mágico persistió, sigue existiendo, y se producen así mezclas que son muy interesantes. Freud intenta sacarse de encima, ¿no?, toda la parte así ocultista para que no lo consideren como un ocultista, pero lo que sale por la puerta principal termina entrando por la ventana. Entonces tiene toda una serie de artículos menores sobre telepatía, donde cree y no cree, depende de quién es el interlocutor. Si es Jung, no cree, es muy así antiocultista, pero por ejemplo con otro discípulo, Humbert Ferenc, sí cree. Y ocurre también lo mismo con la literatura. Una pregunta que podemos hacernos es: ¿qué lugar tiene el pensamiento mágico, la magia, en la literatura del siglo XX y del siglo XXI? Primera respuesta que podemos formular a partir de esta hipótesis del desencantamiento del mundo: ninguna. Bueno, la literatura es como una actividad estética, ¿no?, que nos interesa en la magia, pero bueno, el hebrero demostraría un poco todo lo contrario, que de alguna manera hay un punto en que esto se cruza, y no es lo mismo afirmar la creencia mágica en la antigüedad que creer en un mundo desencantado, pero está en conflicto con esta cuestión de la ciencia. Pero después puede haber como formas de contradictorias. Estábamos hablando está Edison, el que inventa la lamparita eléctrica, que también inventa un aparato llamado necrófono, que es un teléfono para hablar con los muertos. Y el espiritismo, que es toda una nueva religión que surge en pleno siglo XIX, el siglo positivista. Esta historia del desencantamiento del mundo funciona muy bien para Europa, pero no para América Latina y para Estados Unidos. La primera exportación cultural de Estados Unidos no es el Pato Donald, es el espiritismo. Y de pronto esto se expande por toda Europa, y hay como formas así contradictorias, ¿no? Por ejemplo, si es posible mandar un telegrama, no sé, a alguien que está a 2000 kilómetros de distancia, ¿por qué no sería posible hablar con un muerto? Entonces, es como telegrafía de ultratumba el espiritismo. De ahí aparece asociado estrechamente a la ciencia. No hay ninguna contradicción entre la ciencia, la religión y la magia. Es un pensamiento un poco como evolucionista, ¿no?, de que primero está la magia, después la religión, después la ciencia. Y se podría pensar que en nuestra época, también con Internet, hay como una especie de reactivación de la telepatía, que podría ser como algo también casi telepático, ¿no?, que consiste en, en poder enviar mensajes a alguien que está en el otro extremo del mundo. Y hay como formas en que la ciencia, la literatura y ¿cómo decir?, las creencias están en conflicto, y lo que me interesaba era un poco el conflicto, ¿no? Porque no creo que haya una resolución, ¿no?, que la ciencia logre de alguna manera eliminar completamente la magia. Creo que hay una parte de racionalidad en el saber científico, pero también de irracionalidad. Y todo esto aparece muy claramente en el siglo XIX con el espiritismo. Y bueno, yo hablo que hay como la invención de un inconsciente que precede al inconsciente freudiano, que sería un inconsciente espectral, que es el inconsciente de los espectros. El medium cae en un estado de trance y entonces se pone, no sé, a hablar con otra voz, es otro que habla, ¿no? Y que, bueno, es la voz de un muerto, y que puede haber como fenómenos de percepción extrasensorial, de transmisión de pensamientos, de objetos que se pueden mover sin contacto directo, bueno, todas esas cosas. La parapsicología es un saber científico muy serio, a pesar de todo, que intenta dar cuenta de esto y que va a inventar protocolos científicos que son, por ejemplo, mucho más consistentes que los del psicoanálisis. O sea, con Ryle hay como protocolos así que son bastante, ¿cómo decir?, bueno, como una ciencia dura. Y entonces hay como las fronteras entre los saberes, las creencias y
las ficciones literarias son un poco más permeables, me parece, en el siglo XIX. Y creo que hay, bueno, una actualidad en todo eso, no son cosas que ocurrieron en el siglo XIX y que ya fue. Creo que la historia del pensamiento religioso o mágico que irrumpe de vuelta, bueno, es un tema que en el siglo XXI que está mucho más claro. Creo que a principios del siglo XX se podía uno imaginar que la religión iba a desaparecer, pero creo que no.